Buenas tardes, jóvenes. Vamos a hacer esta clase el día de hoy. Vamos a dar una breve explicación sobre las instrucciones, cómo desarrollar su clase para esta semana. Bueno, primero vamos a comenzar con lo que es el tema. Vamos a tratar de ver dos temas. Un tema va a ser the past of be, que sería el pasado del verbo be, ser o estar. Como ven ustedes, yo voy a ir leyendo en inglés y dar una breve explicación para que tengan una idea de lo que vamos a hacer. En el pasado del verbo to be, vamos a comenzar con los ejemplos. Vean ustedes para que vayan también aprendiendo a la vez lo que es pronunciación. Vamos a comenzar por acá, donde dice ejemplos. Dawson was from a poor family. Dawson was from a poor family. His grandparents were slaves. His grandparents were slaves. Ok, estos son dos ejemplos y ahora pasamos acá a la explicación. Aquí lo que se nos explica es que el pasado del verbo be tiene dos formas que serían was y were. Ahora, los pronombres personales que vamos a utilizar con was serían I, he, she, it. Ellos los vamos a utilizar con la forma del verbo to be que sería was. Sin embargo, si nos vamos ahora con los otros pronombres personales, en este caso, we, you y they. Estos tres pronombres personales los vamos a combinar con la forma del verbo to be en el pasado, que es were. Recordemos que was y were significan ser o estar, pero en tiempo pasado. Ahora vamos a continuar con estos otros ejemplos al lado izquierdo. Yo lo leo en inglés 2 veces para que también ustedes puedan repetirlo después de mí. Vamos a ver con el primer ejemplo. There was an article about Dawson in the newspaper. ¿Ustedes? There was an article about Dawson in the newspaper. There were many changes in his lifetime. There were many changes in his lifetime. Ahora, ¿qué tratamos de aprender en este momento, acá en esta parte? Lo que queremos aprender es a cómo combinar la palabra there. ¿Ok? La palabra there, nosotros la podemos combinar ya sea con was y ya sea con were. Ahora, ¿cuándo vamos a saber cómo combinarla con was? Vamos a decir there was con I, he, she, it. There was. There was más lo que es un sustantivo en singular. ¿Ok? There was a book on the table. Había un libro en la mesa. There was a teacher in the classroom. Había un profesor en el aula de clases. There was a child in the office. Había un niño en la oficina. Very good. Entonces vemos que there was lo combinamos con un sustantivo en singular. Ahora, ¿cuándo vamos a combinar there were? There were es lo mismo de haber en el pasado. Sin embargo, combinando there was con there were ya pasan a ser haber. Hubo, hubieron, habían, etc. Por ejemplo, había mucha gente en el restaurante. There were a lot of people in the restaurant. Había mucha gente en el restaurante. There were a lot of people in the restaurant. ¿Ok? Hubieron muchas oportunidades el año pasado. There were many opportunities last year. Entonces venimos y concluimos. Usamos there was más un sustantivo en singular. Utilizamos there were más un sustantivo en plural. Ahora vayámonos a esta otra parte, ¿ok? Donde vamos ya a estudiar lo que es la forma negativa y en una forma de contracción. Voy a leer en inglés y ustedes repiten, por favor. Comenzamos. Dawson's life wasn't easy. Dawson's life wasn't easy. La vida de Dawson no fue fácil. Segundo ejemplo. Education and books weren't available to him as a child.
Education and books weren't available to him as a child. La educación y los libros no estaban disponibles para él cuando era un niño. Ahora, ¿cuál es la explicación o qué debemos aprender acá? Ya acá lo que estamos haciendo es entendiendo lo que es la forma de contracción en una forma negativa del verbo to be. Si ven ustedes, para hacer una declaración negativa, colocamos not después de was o were. ¿Ok? Entonces decimos was not y were not, y ahí ya tenemos el pasado simple negativo del verbo to be. Ahora, was not es una forma completa. Sin embargo, wasn't. Repitan conmigo. Wasn't. Wasn't. Aquí wasn't es lo que le llamamos contracción. Ya sería la forma de contracción de was not. Y si vamos abajo, vamos a ver la otra contracción de were not. Sería weren't. Weren't. Entonces, en esta parte, lo que queremos es aprender ya cómo hacer la forma negativa del verbo to be en el pasado. Was not, were not. Wasn't y weren't. Continuamos entonces en la otra parte, donde vamos ya a combinar lo que es una palabra, la palabra born. Si ven ustedes B-O-R-N, la palabra born no se usa sola en inglés. Siempre se va a combinar con una forma del verbo to be. Si decimos be born, es como nacer. Sin embargo, aquí was born, nació. Yo puedo decir I was born, yo nací. You were born, usted nació. He was born, él nació. She was born, ella nació. Burn. Hay otra palabra que es burn, que sería B-U-R-N, que sería quemar. En este caso es B-O-R-N. Leamos el ejemplo en inglés. Veamos acá, dice, Dawson was born in 1898. De nuevo, Dawson was born in 1988. Dawson nació en 1898. Veamos entonces ahora lo que es la explicación. Usamos una forma de be con born. Y aquí les coloqué yo be born, que ya sería be en la forma base, be born, nacer. Ahora vamos con el otro ejemplo acá abajo. Yo leo en inglés y ustedes por favor repitan. Dawson was able to live a happy life. Dawson was able to live a happy life. Dawson fue capaz de vivir una vida feliz. Ahora, ¿qué sucede acá? Lo que queremos es aprender la combinación de be able to. Be able to quiere decir capaz de. Sin embargo, decimos be able to, ya sería ser capaz de. Yo soy capaz de hablar inglés. I am able to speak English. Yo no era capaz de hablar inglés en el pasado. I was not able to speak English. O I wasn't able to speak English. Entonces recuerden, para decir yo soy capaz, decimos I am able to. Para decir yo fui capaz, diríamos I was not able to or I wasn't able to. Y si lo decimos en forma plural, they weren't able to, right? They weren't able to be in the meeting. Ellos no fueron capaces de estar en la reunión. O they weren't able to lift something heavy. O ellos no fueron capaces de levantar algo pesado. Just to give you any examples, para darles ejemplos. Esa es la primera enseñanza de la clase de hoy. Miren, the past of be, el pasado del verbo to be. Recordemos, be quiere decir ser o estar. Ya sabemos que be tiene dos formas en el pasado que son was y were, y que lo combinamos de esta manera. I, he, she, it, was. Un sustantivo en singular, was. O we, you, they, were, y un sustantivo en plural. Ahora, vámonos acá abajo. Vamos a hacer una comparación. Vamos a comparar cómo hacer declaraciones afirmativas y declaraciones afirmativas. Y también vamos a hacer una comparación de hacer preguntas sí, no. Las preguntas yes, no. Les llamamos preguntas yes, no, porque en inglés la respuesta es sí o no. Es como cuando si yo le pregunto a usted, ¿estaba usted en la oficina? Usted me va a responder con un sí o con un no. Esa es la idea. Comenzamos entonces acá a hacer la comparación y leemos, por favor, en ejemplos, declaraciones. Repitan después de mí. Dawson was poor. Dawson was poor. Dawson era pobre.
Esta es una oración declarativa, es afirmativa. Ahora veamos acá al lado derecho la pregunta yes, no. Y preguntamos, was he successful? Was he successful? La respuesta, yes, he was. Yes, he was. Que en español equivale a, ¿fue él exitoso? Y como respuesta, sí, él fue. Ahora, esta es una yes, no question. Veamos ahora al lado derecho que tenemos lo que es una pregunta WH. Y decimos, how was he successful? How was he successful? ¿Cómo fue el exitoso? O sea, ¿de qué manera fue el exitoso o cómo tuvo el éxito? Ahora nos vamos acá, de nuevo en la parte donde decimos declaraciones, y vamos a continuar con los otros dos ejemplos. Voy a irlo leyendo en inglés y ustedes lo repiten después de mí. His grandparents were slaves. His grandparents were slaves. ¿Ok? Ahora, ¿qué estamos aprendiendo en esta parte? En esta parte lo que queremos adquirir nosotros es tener un mejor entendimiento cómo hacer declaraciones afirmativas negativas con el pasado de be, cómo hacer preguntas yes, no y cómo hacer preguntas WH. Vamos con la pregunta yes, no de este lado. Vamos a ver. Escuchen y repitan. Were they from the north? No, they weren't. Were they from the north? No, they weren't. Where were they from? Where were they from? Ahora nos vamos acá en la tercera línea. Yo solo voy a ir leyendo en inglés y ustedes lo repiten, por favor. Comencemos. Dawson wasn't unhappy. Dawson wasn't unhappy. Was he in school as a child? No, he wasn't. Was he in school as a child? No, he wasn't. Why wasn't he in school? Why wasn't he in school? Disculpen ahí, pero mire hacia arriba. Entonces veamos acá. Ahora aquí, ¿qué sucede? Vamos a leer un pequeño artículo sobre Dawson. ¿Quién es Dawson? Luego vamos a ver más o menos un video corto de unos 2-3 minutos para que ustedes tengan una idea quién es Dawson. El famoso George Dawson. Entonces yo voy a leer en inglés de una forma pausada para que ustedes me escuchen y ustedes puedan hacer la práctica también en su casa. Comenzamos con el título que está acá. Comenzamos. Aquí no voy a leer 2 veces, voy a ir leyendo solo una vez cada oración, pero de una forma lenta para que ustedes escuchen detenidamente y vayan adquiriendo lo que es la pronunciación y luego ustedes lo hacen de una manera sola. Ok, comenzamos. Never too late to learn. Never too late to learn. George Dawson was successful man. Was he famous? No, he wasn't. He was just an ordinary man who did something extraordinary. George Dawson lived in the 3 centuries, from 1898 to 2001. He was born in 1898 in Texas, the grandson of slaves. At that time, there were fewer opportunities for African Americans. Dawson was the oldest of 5 children. His family was very poor, so George had to work to help his family. He started working for his father when he was only 4 years old. As a result, he didn't have a chance to get an education. He didn't learn to read and write. He signed his name with an X. When Dawson was 98 years old, he decided to go back to school. He wanted to learn to read and write.
He went to adult literacy classes. The teacher asked him, "Do you know the alphabet?" When he answered no, his teacher was surprised. Over the next few years, his teacher taught Dawson how to read and write. Dawson said, "Every morning I get up and I wonder what I might learn that day." In 1998, Richard Glotman read an article about Dawson in the newspaper and wanted to meet him. Glotman helped Dawson write a book about Dawson's life called Life is So Good. Dawson wrote about what makes a person happy. He learned from his father to see the good things in his life. They had a close family, and George never felt lonely. Dawson says in the book, "People worry too much. Life is so good just the way it is." Was George Dawson a success? He definitely was. He enjoyed life and accomplished his goal, learning to read and write. Ok, como ven, esa es la pronunciación de lo que es el artículo de Dawson. Ustedes pueden grabarse a ustedes mismos y leerlo en voz alta y luego escucharse para ver cómo suena la pronunciación y hacer correcciones si sean necesarias. Ahora, aquí hay dos palabras que vamos a aprenderlas. Una es African American. En the United States, en los Estados Unidos, le llaman African American a una persona que es descendiente de África, quienes sus antepasados vinieron de África como esclavos. A eso le llaman African American. Y la otra palabra es literacy. Literacy es simplemente la habilidad de poder leer y escribir. Vamos a continuar ahora con lo que es el ejercicio 1. Observen ustedes cómo van a desarrollar el ejercicio 1. Recuerden, ustedes ya debieron, bueno, ustedes deben haber escrito y es parte de la tarea escribir toda la información en su cuaderno. La idea es que ustedes se empapen de cómo funciona el pasado del verbo to be. Ahora, acá, si ven ustedes el ejercicio 1 dice, llene en los espacios en blanco para completar estas declaraciones afirmativas, negativas o preguntas. Ustedes ya saben que la forma afirmativa es was y were. Y se combina con I was, he was, she was, it was. Y un sustantivo en singular como Mario was, Dawson was. Ok, en una forma con were sería we were, you were, they were. O sustantivos en plural como there were no opportunities. No hubieron oportunidades. Y si vamos a negativo, recordemos que sería was not o wasn't en su contracción y was not y were not con weren't en su contracción e igual. I was not or I wasn't, he wasn't, she wasn't, it wasn't y un sustantivo en singular wasn't. Y luego we weren't, you weren't, they weren't y un sustantivo en plural weren't. Entonces ustedes lo que van a hacer en un espacio en blancos es completar ya sea de una forma afirmativo o negativo, dependiendo de la lectura de arriba del artículo de Dawson. Ok. Y luego puede ser también una pregunta yes, no o una pregunta WH. Ahora continuamos con el tema 2. El tema 2 aquí ya comenzamos a entender lo que son los verbos regulares en inglés. En el idioma inglés tenemos dos tipos de verbos, regulares y verbos irregulares. Una cosa que debemos aprender sobre los verbos regulares en inglés es que en su forma pasada, estos verbos todos terminan en dos letras, ed. Y es lo que vamos a entender. Bueno, comencemos a leer. Ejemplos. Dawson signed his name with an X. Dawson signed his name with an X. Dawson firmaba su nombre con una X. No sabía leer, no sabía escribir. Pero vean ustedes, signed termina en ed en el tiempo pasado. Ahora vamos con el segundo ejemplo. He learned a lot from his father.
He learned a lot from his father. Él aprendió mucho de su padre. De nuevo, miren, learned en el tiempo pasado termina en ed porque es un verbo regular. Tercer ejemplo. Dawson accomplished his goal. Dawson accomplished his goal. Dawson cumplió su meta. Igual, accomplish es el verbo cumplir y aquí está en el pasado, accomplished. Ahora vean en la explicación. En la explicación tenemos acá al lado izquierdo forma base y al lado derecho forma pasada. Aquí lo que tenemos que entender es, uno, los tres verbos que practicamos en los ejemplos al lado izquierdo. Sign, firmar. Learn, aprender. Accomplish, cumplir. Y al lado derecho lo tenemos de una forma pasada. Miren, signed, learned, accomplished. Los tres terminando en ed. Esto nos confirma que todos los verbos regulares en inglés en su tiempo pasado terminan en ed. Ok, aquí tenemos una nota de idioma en la parte inferior de esta página. Vean acá que dice, si el verbo termina, ok, si el verbo termina en la letra E, ahí ya lo que vamos a hacer solo es agregarle la letra D para convertirlo en su forma pasada. Ejemplo, el verbo decide. El verbo decide ya termina en una letra E, entonces le vamos a agregar solo la D para convertirlo a su pasado. Dawson decided to get an education. Dawson decidió obtener una educación. Segundo ejemplo. He died in 2001. Él murió en el 2001. Muy bien, excelente. Permítame un segundito, por favor. Ya regreso, un segunditito. Bueno, vamos a continuar. Aquí, como estaba explicando, aquí en la nota de idioma era aprender de que si el verbo ya termina en la letra D, lo que vamos a hacer ya solo es colocarle la letra E. Perdón, si termina en E, le colocamos la letra D. Ok, vamos ahora acá a aprender un poco de ortografía. Ok, aquí en esta parte donde dice spelling of the past tense o regular verbs, aquí ya estamos aprendiendo nosotros ortografía. Para que cuando ustedes vayan a leer un libro o estén haciendo algo en inglés y se encuentren con un verbo que desconocen, aquí ya pueden ustedes más o menos entender cómo convertirlo a su pasado simple. La primera regla dice, agregue ed a la forma base para hacer el tiempo pasado de la mayoría de los verbos regulares. Ok, así que la mayoría de los verbos regulares solo le colocamos la ed para formar su pasado. Comenzamos con el primero. Start, started. Start, started. Kick, kicked. Kick, kicked. La segunda regla nos dice, cuando la forma base termina en E, o sea, cuando la forma base termina en E, agregamos solamente la letra D, que fue lo que vimos al final en la página anterior. Tenemos aquí die, died, solo le agregamos D. Live, lived. Ahora vamos en la tercera regla que dice, cuando la forma base termina en una consonante, más Y, le cambiamos la Y por una I latina y le agregamos el D. Siempre recuerden, aquí tenemos carry y worry. Estos verbos, si ustedes ven, terminan en una Y y antes de la Y lo que hay es una letra consonante. Entonces, para aprender bien esta regla, se aprende esto. Si el verbo base termina en Y y si antes de esa Y hay una letra consonante, lo que hacemos es que le cambiamos la Y a una I latina y le agregamos ED para formar el pasado simple de ese verbo. Ejemplo, carry, carried. Carry, carried. Worry, worried. Worry, worried. En la regla 4, ya aquí ya vamos a aprender los verbos que terminan en Y. Vean, estos verbos acá, destroy y stay, terminan en Y. Pero ¿cuál es la diferencia? Que antes de la Y tenemos una letra vocal. Si esto sucede así, si el verbo en su forma base termina en Y, pero antes de la Y existe un vocal, entonces no le cambiamos la Y a I latina, simplemente le agregamos ED, ¿ok? Cuando le cambiamos la Y a I latina es porque antes de la Y hay un consonante. Sin embargo, si antes de la Y hay un vocal, no le cambiamos la Y, la dejamos ahí y le agregamos ED. Pronunciamos destroy, destroyed. Stay, stayed. Ok, luego vamos con la siguiente regla.
Para los verbos de una sílaba que terminan en una consonante más vocal más consonante, le duplicamos la consonante final y le agregamos ed. Esta regla es muy importante. Miren, hay muchos verbos en inglés que tienen una sola sílaba. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cuál es el patrón? Si el verbo al final, su última letra es una consonante, y antes de esa consonante hay una vocal, y antes de esa vocal hay otra consonante, entonces si este verbo tiene una sola sílaba, le vamos a duplicar la última letra, que sería la última consonante. Es bastante sencillo de aprenderlo. Miren, aquí tenemos una CVC. La CVC quiere decir consonante, vocal, consonante. No importa si el verbo tiene 4 o 5 letras. Lo que importa es que el verbo sea de una sílaba y que termine en el patrón de consonante, vocal, consonante. Si es así, entonces lo duplicamos la última consonante y le agregamos ed. Ejemplos: stop, stopped, plug, plugged. ¿Ok? Esos son los dos ejemplos. Ahora, hay muchos verbos que terminan que son de una sílaba y que terminan en ese patrón: consonante, vocal, consonante. Por ejemplo, show, mix, stay. Si ustedes observan, esos tres verbos tienen el mismo patrón y tienen una sílaba. ¿Cuál es la diferencia? Que en inglés, si el verbo termina en la consonante W, X o Y, estas tres consonantes no las podemos duplicar. Entonces lo que hacemos es que la dejamos ahí y solo le agregamos lo que es ed para convertir el pasado simple. Y leemos show, showed, mix, mixed, stay, stayed. Continuamos con la siguiente regla. Para los verbos de dos sílabas, oigan bien, para los verbos de dos sílabas que tienen el patrón consonante, vocal, consonante, o sea que terminan en ese patrón consonante, vocal, consonante, y si son de dos sílabas, nosotros vamos a duplicar la última consonante solo en caso o solo cuando la última sílaba del verbo está estresada. Esto quiere decir que el acento, ¿ok?, termina en la última sílaba. En inglés no existen las tildes, pero existe lo que le llamamos el acento prosódico, que es donde la sílaba lleva su mayor fuerza. ¿Ok? Si el verbo de dos sílabas, ¿ok?, termina en consonante, vocal, consonante, y si la última sílaba es la que tiene lo que le llamamos la sílaba de mayor estrés, o sea, es la que se pronuncia con mayor fluido vocal. Entonces, si es así, le colocamos la última vocal de una manera duplicada y luego le agregamos ed. Aquí tenemos tres ejemplos. Miren acá esta palabra. Aquí esta pronunciación es refer. ¿Ven? Refer. Aquí yo puse en letra mayúscula la sílaba fer. ¿Por qué? Porque el verbo es de dos sílabas, refer, pero la sílaba que lleva el acento, que lleva la pronunciación más fuerte es la última sílaba, fer. Y la última sílaba, el verbo termina en el patrón vocal, consonante, vocal. Entonces, le duplicamos la letra R en este caso, la última consonante, y le agregamos ed. Estas reglas son muy importantes, pero esto se debe más a pronunciación. Miren, refer, no digo refer, digo refer. Lo mismo con admit, no digo admit, digo admit, admit. Decimos en el pasado admitted, admitted. El tercer verbo, rebel, ¿ven? Rebel, que es rebelarse, rebel. En el pasado, rebelled. Ok, muy bien, vamos ahora a lo que sigue la siguiente regla. En la siguiente regla, tenemos verbos de dos sílabas, ¿ok?, que pueden terminar en el mismo patrón como les expliqué anteriormente. Pero ¿qué sucede? Si estos verbos de dos sílabas terminan en el mismo patrón, pero si la última sílaba no lleva el acento prosódico, o sea, la acentuación, no le podemos duplicar la última consonante. Y esos ejemplos son open. Vean, open tiene dos sílabas, que sería open, pero la acentuación o la forma más fuerte de su pronunciación está en la primera sílaba, open. Por ello, nosotros no duplicamos la N, solo le agregamos ed, opened. Igual con happen, vean, happen, no decimos happen, decimos happen, happen. Entonces solo le duplicamos, no le duplicamos la N, sino que le agregamos solo ed. Y luego con el tercero, este verbo develop tiene tres sílabas, vean, develop.
pero la acentuación o la forma de pronunciación mayor la tiene en v. Escuchen, develop. Si la pongo en la primera sílaba diría develop. Y si lo pongo en la última sílaba diría develop. Pero la verdadera pronunciación del verbo es develop. En la segunda sílaba tiene la acentuación fuerte, no en la última. ¿Ok? Por ende, solo le agregamos ed. Bueno, como ven ustedes, esa es parte ya de la ortografía de los verbos regulares. Ahora pasemos en la forma de pronunciación. Ya ustedes saben hasta el momento de que todos los verbos regulares en su pasado simple terminan en las letras ed. Ahora, esas letras ed en inglés tienen tres formas de ser pronunciadas. Y vamos a comenzar con la primera. Vamos a pronunciar, vean bien, vamos a pronunciar esa ed como una como la letra T, siempre y cuando el verbo base termine en sonido sin vibración. Sin vibración es que las cuerdas vocales no hacen vibración. Miren, si digo no vibra acá en esta parte de mi garganta. Si digo tampoco vibra. Miren, y si digo la no vibra. Esta S con este símbolo son la SH o la letra S, como en vas o como en wash, de lavar. Y la T con el símbolo significa la CH al final, como en watch, watch, de mirar. Ahora, vamos a ver, simplemente recuerden que terminen, que si el verbo en su forma base termina en lo que le llamamos nosotros un sonido sin vibración, que en inglés se le llama voiceless sound, que no vibra la garganta, entonces la pronunciación del pasado simple, la ed, sería Comenzamos. Entre paréntesis tenemos el verbo en español y luego tenemos la forma base y la forma pasada. Comenzamos. Jump, jumped. ¿Vean? Jump, jumped. Cook, cooked. Cook, cooked. Cough, coughed. Cough, coughed. Kiss, kissed. Kiss, kissed. Wash, washed. Wash, washed. Watch, watched. Watch, watched. Recuerden que acá miren SH y TH. Wash, watched. ¿Ok? Esas son las diferencias. Ahora vamos con la segunda regla. La segunda regla es que la terminación ed la vamos a pronunciar como una d, como una d, d. Va a suceder esto cuando la terminación de la forma base del verbo termina en un sonido ya con vibración. Por ejemplo, miren la letra B, la letra B de bravo. B, B. Si ustedes hacen este sonido y se ponen la mano en la garganta, B, 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 van a sentir que la garganta vibra. Por eso le llamamos sonidos con voz vibrante. Ahora, aquí ya la ed al final se va a pronunciar como D. Y escuchen. Rob, robbed. Rob, robbed. Drag, dragged. Drug, drugged. Love, loved. Love, loved. Bath, bathed. Bath, bathed. Use, used. Use, used. Charge, charged. Charge, charged. Glue, glued. Glue, glued. Massage, massaged. Massaged, massaged. Name, named. Name, named. Recordemos que name es nombrar como verbo y también es nombre como sustantivo. Por ejemplo, uno nombra a un animal, uno nombra a un hijo, uno da nombres. Ok, continuamos. Learn, learned. Learn, learned. Bang, banged. Bang, banged. Call, called. Call, called. Fear, feared. Fear, feared. Free, freed. Free,
freed, stay, stayed, stay, stayed. Muy bien, excelente. Ahora vamos con la tercera regla. La tercera regla, la pronunciación de la terminación ed, ya acá va a sonar como una sílaba extra. Y hay dos formas de pronunciarlo. Puede ser id o ed. Id o ed. Ahora, va a suceder esto siempre y cuando en la forma base el verbo termine en sonidos ta, ta, o en sonidos do, do. Ejemplo, miren, wait, wait. Ahora, si wait ya termina con T, no podemos decir wait otra T más, ni podemos colocar waited, una D ahí. Es por ello que vamos a usar una extra sílaba. Y la ED al final diríamos ed o id. Sería wait, waited. Wait, waited. Hate, hated. Hate, hated. Want, wanted. Want, wanted. Add, added. Add, added. Need, needed. Need, needed. Decide, decided. Decide, decided. Ok, muy bien, excelente. Esas fueron las tres reglas de cómo pronunciar la terminación ed. Ahora vamos con el ejercicio 2. En el ejercicio 2 vamos a poner en práctica ya lo aprendido. Aquí vamos a comenzar a desarrollar este ejercicio escogiendo uno de los verbos acá arriba. Los verbos acá están en su forma base. Ustedes lo que van a hacer es convertirlo a su forma pasada, ya aplicando las reglas de ortografía que leyeron arriba. Ok, por favor, muy necesario mantener en cuenta ello. Vamos a ver, son 15 oraciones. Yo ya les doy una como ejemplo. Miren, Dawson lived from 1898 to 2001. Dawson vivió desde 1898 a 2001. Acá ustedes lo que van a hacer es practicar comprensión, practicar lo que es ya la ortografía de los verbos regulares en su pasado simple y recordar de que casi la mayoría de todas estas oraciones vienen del artículo que ya leímos acerca de Dawson. Pueden regresar ustedes a leerlo de nuevo para que tengan un mejor entendimiento a qué se refiere cada una de las oraciones. Ahora, vamos a practicar estos verbos, su pronunciación. Repitan después de mí. Fail, fail. Land, land. La palabra land es verbo, que es aterrizar, pero la palabra land también es sustantivo, que quiere decir tierra. Aquí lo estamos usando como verbo en este momento. Land, aterrizar. Died, died. Ask, ask. Igual, la palabra ask es un verbo, preguntar, pero también es un sustantivo, pregunta. Ok, attend, attend. Occur, occur. Live, live. Want, want. Rescue, rescue. Decide, decide. Attempt, attempt. Help, help. Discover, discover. Learn, learn. Start, start. Try, try. Muy bien, excelente. Bueno, acá como ven, ya tenemos el fin y el comienzo. God bless Honduras. God bless Honduras. Muy bien. Ahora, bastante rápido. Son 3 tareas para un resumen. Tarea 1, muy importante, escriban toda esta información de este archivo. Son 5 páginas. Página 1, 2, 3, 4 y 5. Escríbala, por favor, en su cuaderno de inglés. Y por favor, escriba la fecha. ¿Ok? Saturday, May 2nd, 2020. Con esta fecha en su cuaderno. Ahora, tarea número 1, escribir toda la información en su cuaderno. Una vez que ustedes hayan escrito esa información, pasamos a la tarea 2. La tarea 2 es desarrollar en su cuaderno de inglés los ejercicios 1 y 2, que ya los leímos.
Ahora, por favor, no hagan este trabajo en un solo día. Tomen su tiempo. Recuerden que este trabajo yo se los entrego el sábado 2 de mayo y ustedes tienen hasta el próximo sábado para retornármelo a mí. ¿Ok? Pueden mandarme lo que es fotografía de trabajo, caso que así ustedes lo deseen. Es una cuestión voluntaria. Bueno, ahora, la tarea 3 sería estudiar la pronunciación escuchando el audio que va adjunto aquí a este archivo. Lo repiten cuantas veces sea necesario para que ustedes mejoren su pronunciación. Eso sería todo, jóvenes. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a poner lo que les dije, vamos a poner un pequeño video de George Dawson para que ustedes tengan conocimiento de quién es él. Aquí se los dejo. Permítanme un segundo. Excelente video. Bueno, como ven, ese fue el video de George Dawson. Ese es el señor de quien nosotros hablamos en lo que es este artículo, el cual es bastante famoso. Bueno, jóvenes, creo que ya la clase ha concluido. Fue un placer haber estado con ustedes. Espero que pues hayan entendido la explicación un poco precisa, pero tratando de hacerlo mejor para ustedes. Pasen ustedes un buen fin de semana. Por favor, cuídense. Si salen, pues protéjanse, pero si es innecesario que salgan, mejor quédense en casa. Bueno, jóvenes, fue un placer. Pasen ustedes un buen día. Hasta luego.